Saludos, estimados estudiantes. Hoy veremos la clase de lógica matemática. ¿Sí? Listo, muy bien. Primero vamos a leer un poco de concepto, algo de la parte teórica relacionado con este tema para poder entender mucho mejor. Después haremos un análisis pequeño de lo que leemos sobre la teoría. Por ejemplo, empezamos. La lógica es un método de razonamiento que no acepta conclusiones erróneas. Esto se puede lograr definiendo en forma estricta cada uno de los conceptos. Todo debe definirse de tal forma que no dé lugar a dudas o imprecisiones en la veracidad de su significado. Nada puede darse por un supuesto y las definiciones de diccionario no son normalmente suficientes. Por ejemplo, en el lenguaje ordinario, un enunciado u oración se puede definir como una palabra o grupo de palabras que declara, pregunta, ordena, solicita o exclama algo. Una unidad convencional del habla o escritura coherente, que normalmente contiene un sujeto y un predicado, que empieza con letra mayúscula y termina con un punto. Sin embargo, en lógica simbólica, una oración tiene un significado mucho más específico y se llama proposición. A ver, sé que tal vez leer esta parte teórica tal vez no puedo haber confundido, pero te voy a traducir lo que prácticamente dice. A ver, lo que, lo que trata la lógica matemática es tratar de aceptar conclusiones que no son erróneas. ¿Cuáles son estas conclusiones erróneas? Por ejemplo, la lógica matemática, tal como dice el nombre, se trata de lo lógico, es decir, tratar de cosas objetivas, no subjetivas. ¿Cuáles son estas cosas subjetivas que la lógica matemática las, las concluye como erróneas? Pues bueno, pues son los sentimientos, expresiones, una opinión personal, alguna creencia, algún poema, ¿no es verdad? Alguna apreciación sobre el arte, sobre la cultura y cuestiones así. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué te digo esto? Porque en lógica matemática usamos proposiciones. ¿Y qué son las proposiciones? Son como una oración que tú puedes determinar si esa oración es verdadera o falsa. Por ejemplo, yo te puedo decir, hagamos un ejemplo muy sencillo, todas las manzanas son de color rojo. Esa oración es falsa. ¿Por qué? Porque tú sabes que existe también el otro color de las manzanas que son verdes y uno que otro color, ¿verdad? Entonces, date cuenta que esa oración que tiene sujeto, que tiene predicado, empieza con mayúscula, un adjetivo, que tiene un sustantivo y demás, como ustedes aprenden el lenguaje o en español, lo mismo hace en matemáticas, solo que nosotros lo llamamos proposición. Y una proposición es aquella oración que tú le das un valor de verdad, es decir, o es verdadera o es falsa. Sí, cualquiera de esos dos valores puede ser. Hagamos otro ejemplo. Por ejemplo, yo te digo 2 más 2 es igual a 4. Eso es verdadero. ¿Por qué? Porque es una oración o un enunciado o un enunciado que tiene valor de verdad. O sea, en este caso es verdadero, ¿no es verdad? Hagamos otro ejemplo. Supongamos que te digan a ti, el balón de fútbol es cuadrado. Tú sabes que eso es falso, pero aún así es una proposición falsa. Recuérdate que para identificar qué es una proposición, simplemente tienes que ver si es verdadero o falso. ¿Está claro? Entonces, lo que te quiero decir en pocas palabras es que una proposición como tal, es una oración o una unidad semántica, como pueden ver en la definición punto uno, que tú puedes determinar el valor de verdad, ya sea verdadero o sea falso. Pero así como existen oraciones que sean falsas o sean verdaderas, entonces también existen oraciones que no tienen valor de verdad. ¿Y cuáles son estas oraciones que no tienen valor de verdad? A estas simplemente no se las reconoce como proposiciones porque no tienen un valor de verdad. Por ejemplo, yo te digo, eh, el color rojo es bonito o el color azul es magnífico, el color verde es
mi color favorito. Si te das cuenta que lo que te acabo de decir son opiniones personales, una apreciación de lo que tú tienes. Pero para lógica matemática eso no tiene ningún valor de verdad. ¿Por qué? Te lo pondré así. Por ejemplo, yo puedo decir que el color rojo es bonito. Va a haber una parte, un grupo de personas que te van a decir, sí, el color rojo me parece bonito. Pero va a haber otra persona que te va a decir, no, no me parece el color rojo que sea bonito y te van a decir otro color. Si te das cuenta. Si te das cuenta, un grupo te dice que sí, otros te dicen que no, y puede haber un grupo que le es diferente. Entonces, date cuenta que al decir ese tipo de cosas, no llegas a un valor de verdad. Es decir, no puedes definir que sea verdadero o falso como tal. Entonces, a este tipo de oraciones en lógica matemática la vamos a conocer como algo ambiguo. ¿Por qué? Porque no hay un valor de verdad, chicos. No hay un valor de verdad en el que tú puedas establecer. Por ejemplo, te pueden decir, el atardecer es hermoso, el atardecer son bellos, los atardeceres son hermosos. Date cuenta que eso es una expresión, es algo, una opinión personal que tú tienes, pero va a haber una persona que te va a decir, ¿sabes qué? No me gustan los atardeceres, me parecen, me parecen algo sencillo. También te pueden decir, las rosas son las mejores flores del mundo, son las flores más hermosas. Eso también no es que sea un hecho, simplemente es una opinión personal que te estás dando, porque puede que a otra persona no le gusten las rosas y le gusten los girasoles. Entonces, entonces ya sabes cómo identificar cuando no es una proposición, porque no es ni verdadero o falso. Y otro tipo de oraciones, por así decirlo, no son verdaderas o falsas. Por ejemplo, puede ser una pregunta, una opinión personal, algún signo de exclamación o una expresión. ¿No, verdad? Por ejemplo, podemos decir lo que se suele decir en clase, cadete, siéntese bien. Cadete, siéntese bien, esa es una orden, ¿verdad? Pero una orden no es algo ni verdadero ni falso. O tú puedes establecer el valor de verdad. No, pues, un valor de verdad, una oración que sea verdadero y falso, que tú puedes decirme que es verdadero o falso. Pero decir una orden no carece de valor de verdad. Por ejemplo, lo que ustedes siempre preguntan en clase, ¿a qué hora termina la clase? O ya mismo salimos a recreo, mister, ya acabó la hora. Si se dan cuenta que esas que son preguntas, son cuestionamientos. Y para lógica matemática no existen los cuestionamientos. Un cuestionamiento no puedes determinar si es verdadero o falso. Por ejemplo, yo te digo, ¿a qué hora se acaba la clase? Dime si tú puedes determinar si eso es verdadero o falso. No puedes, porque es una pregunta y es una pregunta que tiene una respuesta que cambia en función del tiempo. Entonces, si se dan cuenta, chicos, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, dejando eso, tenemos la proposición. Una proposición es una unidad semántica que o es solo verdadera o es solo es falsa. No puede tener ninguna de las dos al mismo tiempo. O es verdadera o es falsa. Los elementos fundamentales de la lógica son las proposiciones. Por ello, las oraciones que no son falsas ni verdaderas. Por ello, las oraciones que no son falsas ni verdaderas, las que son falsas y verdaderas al mismo tiempo, o las que demuestran algún tipo de imprecisión, carecen de sentido. No son objeto de estudio de la lógica, es lo que yo les vengo diciendo. Para la lógica no existe, son algo ambiguo, por así decirlo. Y bueno, de aquí tenemos el valor de verdad. El valor de verdad de una proposición es la cualidad de veracidad que describe adecuadamente la proposición. Este puede ser verdadero o falso. O sea, el valor de verdad es que yo te doy una oración y tú me digas, hey, si es verdadero o falso. Pero chicos, vamos a adicionar algo muy importante en lo que es verdadero. Un ratito, esperemos que llegue la tablet, todavía no escribe, perdón. Ya, en lógica matemática, usted puede ponerme verdadero, puede usar la B, puede usarme la T, que, o sea, ustedes saben que verdad o verdadero puede ser verdadero, me pueden poner la B de verdadero o me pueden poner true. True significa verdadero en inglés, true or false. Entonces, si me dicen falso, ustedes me pueden poner F de falso o simplemente escriban falso o en inglés pueden decirme false. Pero en lógica matemática también puedes abreviar esas cuestiones. En lógica matemática se utiliza el uno para decir que es verdadero y el cero significa falso. Es decir, que si en clase yo le hago una pregunta sobre una proposición, le pongo un ejemplo y yo le digo, dígame el valor de verdad. Si usted me dice verdadero, correcto.
Si usted me dice B, es correcto. Si usted me dice 1, correcto. O si usted me dice true, correcto. Yo no le voy a bajar puntos porque así es la lógica matemática. Esto es un lenguaje general, un lenguaje global. Entonces, usted tiene toda la libertad de ponerme ya sea en un número, en español o en inglés, escribirme la palabra completa o abreviar. No se preocupe. ¿Sí? No se preocupe. Entonces, como ya dije, vamos a ver si ya podemos escribir. No, ya, sí, ya podemos escribir, ya podemos escribir. Entonces, hemos dicho que verdadero, se lo vamos a poner con 1. Y falso, lo vamos a poner como 0. Solamente existen esos valores. Tanto el 1 como el 0 funcionan como el código binario. Un código binario está formado de unos y ceros. Ya. Ahora sí, vamos a hacer el siguiente ejercicio, estimados estudiantes. Entonces, por ejemplo, aquí te dice lo siguiente. Miren, dice, indique si cada enunciado es o no es una proposición. Cuando usted pase esta clase al cuaderno, usted me tiene que copiar todos esos ejercicios y ponerme la respuesta correcta, porque solo se va a limitar a copiar, por si acaso. Indique si cada enunciado es o no es una proposición, justificando su respuesta. Por ejemplo, tenemos el primero, vamos a hacer la imagen un poquito más grande, por si acaso usted no la vea, no la vea. Entonces, ahí estamos. Dice, el primer literal, 7 es un número primo. A ver, ¿qué era la definición de un número primo? Un número primo es aquel número que es divisible para uno y para sí mismo. Eso significa que no puede haber otro número que sea divisible. Por ejemplo, el 4, si tú divides 4 dividido para uno, es 4. Y 4 dividido para 4 es uno. Cumple, pero hay un problema. El 4 también lo puedes dividir para 2. Entonces, no pasa a ser número primo. Por ejemplo, el 3. El 3 es divisible para uno. Sí. El 3 es divisible para 3. Sí. ¿Hay otro número que tú puedas dividir para 3? No, no hay. Entonces, es un número primo. Entonces, con el ejemplo que te acabo de dar, 7 es un número primo verdadero. ¿Por qué? Porque es divisible para uno y para sí mismo. Entonces, usted me puede poner verdadero, o usted me puede escribir la palabra verdadero, me puede poner uno, o me puede poner la T de true. No hay ningún problema. Ahora, entonces ya identificamos el valor de verdad, que es verdadero. Y ahora, recuérdate que el enunciado dice que tengo que identificar si es o no es una proposición. Como esta oración que acabo de leer posee un valor de verdad, que en este caso es verdadero, esto sí es una proposición. Sí es. Ahora, literal B dice, el color rojo es bonito. Oh, el color rojo es bonito. Eso es una opinión personal, es una apreciación mía o una apreciación tuya. Esto, ¿qué le vamos a poner? Ni verdadero ni falso. Como no tiene valor de verdad, no es. Y usted cómo justifica la respuesta y ahí usted pone porque es una opinión personal. Ahora, los números divisibles para 5 terminan en los dígitos 0 y 5, verdadero, verdadero. Entonces, esto sí es una proposición. ¿Por qué es una proposición? Porque posee un valor de verdad, que en este caso es verdadero. Y efectivamente, los números que terminan en 0 o en 5 sí son divisibles para 5. Muy bien, ahora dice alto ahí. Alto ahí es una orden, o sea que no es ni verdadero ni falso. Entonces, aquí le coloco ni verdadero ni falso, o usted me puede escribir la palabra ambigua. Pero como no es un valor de verdad, no es proposición. Cuando salimos, esa es una pregunta, eso es un cuestionamiento. Tampoco ni verdadero ni falso. Entonces, tú tienes que poner aquí que no es. Ya, ya. Ahora, el celular es excelente. El celular es excelente. Muy bien. Entonces veamos, el celular es excelente. Eso es una opinión, porque yo les puedo enseñar mi celular, pero alguien puede que usted tenga un iPhone
Dice, no, el iPhone es mejor, no, que el Xiaomi es mejor, no, que el Samsung es mejor. O sea, van a haber opiniones divididas. Así que esto de aquí tampoco es ni verdadero ni falso. Entonces, como no posee un valor de verdad, no es. El amanecer en la playa es romántico, tampoco, ni verdadero ni falso. Entonces, esto tampoco no es. Aquí te dice x más uno es igual a 5. No sabemos. Yo no sé cuál es el valor de x. X puede valer 0, puede valer 3. No, no tengo idea. No puedo determinar el valor de verdad ahí. Así que esto es verdadero y falso. Y como no posee un valor de verdad, no es proposición. Eres pilas, esa es una opinión, es una expresión, una algarabía, tampoco lo es. Entonces, no es proposición, porque no posee valor de verdad. Ahora, por ejemplo, tenemos ahí dice 3 multiplicado por 2 más 4. A ver, vamos resolviendo. A ver, si yo tengo 2 más 4 es 6 y 3 por 6 es 18, pero hay un problema. 18 no es igual a 30, como dice ahí, pero esta proposición es falsa. Y como es falsa y posee un valor de verdad, pero entonces sí es proposición. Recuerda, una proposición es aquella que es o verdadera o falsa. Tiene que ser una de las dos. Ahorita nos pusieron un ejercicio y este ejercicio es falso, porque 18 no es igual a 30. Ahora me dice, ¿cuándo me ganaré la lotería? Pues, ¿cuándo me ganaré la lotería? Eso no es ni verdadero ni falso. ¿Por qué? Porque es un cuestionamiento, es una pregunta. Entonces vamos ahí, ni verdadero ni falso. Entonces no es. La esperanza es lo último que se pierde. Tampoco, ni verdadero ni falso. No es una proposición. El 36 es número par. Verdadero. Este es verdadero. Verdadero, porque el 36 sí es un número par. Y como es un verdadero, entonces sí es proposición. ¿Por qué? Porque posee el valor de verdad y efectivamente el 36 es par. Recuerde que un número es par siempre y cuando tú puedas dividirlo para 2, es divisible para 2, pero hay otra condición. Los números pares son aquellos que terminan en 0, 2, 4, 6, 8. Y como termina en 6, es par. El fútbol es divertido. Yo sé que aquí todo el mundo me va a decir, claro, pues mister, claro, profe, el fútbol es divertido, pero recuerda, eso, eso es una opinión, ¿sí? Así que mucho cuidado. Entonces, esto es ni verdadero ni falso. Y como no posee un valor de verdad, no es proposición. Y ahí está, estimado estudiante. Eso sería todo en lo que respecta a la resolución de este ejercicio. Recuerde que al pasarlo en el cuaderno, usted tiene que, usted tiene que resolver, justificar tal como lo estoy diciendo. Pues es importante que usted revise la clase grabada. Muy bien. Sí, ahí están, chicos. Muy bien. Eso sería todo. No se preocupen. Vamos a seguir practicando en clase. Pero podemos resolver un ejercicio más. ¿Sí o no? Claro que sí. Podemos resolver un ejercicio más. Por ejemplo, vamos a hacerlo. ¿Ya? ¿Sí? Dice aquí, ya se lo coloco un ratito, chicos. Aquí les voy a poner otro ejercicio aparte. Muy bien. Ahí está. Dice, dado los siguientes enunciados, ahí está, nos pregunta la cantidad de enunciados que representan proposiciones es igual. A ver, aquí, mire, este es un tema que no requiere ni de cálculos, no requiere de
No requiere, sí, ¿verdad? Solamente es de conocimiento básico de historia, matemáticas, ciencias naturales, química, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la siguiente, dice así, dice, la capital de la provincia de Esmeraldas es Atacames. ¿Eso qué? ¿Eso es verdadero o es falso? Pues bueno, eso es falso. ¿Por qué? Porque la provincia de Esmeraldas es Esmeraldas. Se puede googlearlo si quiere. Esto de aquí es falso, pero pasa a ser que sí es proposición. Recuerden que una proposición es aquella que o es verdadero o es falso. Por ejemplo, dice, las Islas Galápagos pertenecen al Ecuador. Claro que sí, pertenecen a la costa ecuatoriana. Entonces, esto es verdadero y sí es proposición. Ahora, que viva Quito, Luz de América, eso, eso no es ni verdadero ni falso, no es proposición. ¿Y por qué no es proposición? Porque es una expresión, es una algarabía, una alegría. Y eso tú no puedes establecer un valor de verdad. Aquí tenemos, hubieron temblores o inundaciones. Mira que ya te están poniendo un enunciado, los signos de interrogación. Entonces, esto es un cuestionamiento, o sea, una pregunta. Ya dije yo que de entrada, que si es una pregunta tú no puedes establecerle un valor de verdad, así que no es ni verdadero ni falso. Y como no puedes determinar el valor de verdad, no es proposición. Y por último tenemos, Ecuador tiene un total de 23 provincias, falso. Vamos a ver, ¿cuántas provincias tiene el Ecuador? A ver, ese ejercicio me acuerdo que lo puse en clase, ¿no? Y todos se pusieron a pensar, no, Mister Ecuador sí tiene 23, eh, tiene, ¿cómo se llama? No tiene, ¿cómo se llama? Tiene más provincias, tiene menos. En realidad son 24 provincias. 24 provincias tiene el Ecuador. Entonces, este, esto es falso, porque ya sabemos que Ecuador tiene un total de 24, pero al ser falso, sí pasa a ser proposición. Lea bien la pregunta, dice, la cantidad de enunciados que representan proposiciones es igual a cuánto, a uno, dos, tres o cuatro. Aquí tenemos uno, aquí tenemos dos y acá tenemos tres. Así que la respuesta debería ser tres. Listo, chicos, eso sería todo. Eso sería todo lo que respecta a esta clase. Ya sabe, repase, estudie y supere esos límites. Fíjese, nos vemos en la siguiente clase.